Se está cumpliendo la profecía de tal, estamos en los últimos tiempos, la Virgen habla a través de sus mensajes. ¿Qué papel han tenido las profecías? Que a lo largo de estos siglos han sido reveladas por el cielo a nivel evidentemente privado. Que llegaría un momento que se llegaríamos al satanismo, lo que llamaba la quinta revolución, que es lo que estamos cada vez viendo más quitarse la máscara. Los últimos tiempos son estos. Es un final de era histórica y un giro de página. Y el demonio es ángel. Y Dios me da los instrumentos, un kit de salvación, para yo vencer ese demonio con la gracia de Dios. Yo no puedo, por mis fuerzas, lo dice el catecismo, el hombre no puede pronunciar con devoción el nombre de Jesús y de María sin una gracia de Dios. Queridos amigos de Sin Rodeos, estamos aquí una noche más y hoy pues en una noche especial y con un invitado de lujo que vuelve a Refugio Zabala, ahora a Sin Rodeos. Padre José Francisco, ¿verdad? Para servir a Dios y a usted, como decíamos en el colegio. Y a la patria, ¿no? A la patria, claro, también. Bueno, eso ya es de mi cosecha, ¿no? Pero es coherente con el... Usted es responsable de la orden... La orden tercera, que son la congregación nuestra, digámoslo así, como cualquier congregación en la Iglesia, está formada por la orden primera, que es la masculina, la orden segunda y femenina, y los terciarios, que son familias, personas que no viven en comunidad, pero que participan del carisma, se adhieren al carisma y entran a formar parte. Entonces, un servidor se encarga en España, responsable de este sector de los del Evangelio. Y además, soy encargado en Toledo, de la casa nuestra en Toledo, un pueblecito en Camarlenilla, que invito a quien quiera conocerlo porque vale la pena. Tenemos una iglesia muy bonita, preciosa, del estilo, llamémosla Sieraldo del Evangelio. Total. Que es un neogótico policromado muy especial. Yo he estado ahí, doy fe de ello, una Virgen de Fátima súper bonita, y me acuerdo perfectamente de cómo entraba la luz en esa capilla. Especial, sí. Era especial. Muy especial, sí. De verdad, o sea, increíble. Invitados todos. Está en YouTube, el Heraldo Evangélico de Toledo, pueden visitarnos. Bueno, vamos a hablar de algo que la gente, pues hoy en día y en estos momentos que estamos pasando, pues de falta de luz, nunca mejor dicho, ¿verdad? Con ese apagón. Tema actual. Tan actual, pero no falta, vamos, hay que tener fe y esperanza, ¿no? Y eso yo creo que es lo más importante, Sin padre. duda. Entonces, vamos a aclarar ciertas cosas que mucha gente pues pregunta. ¿Se está cumpliendo la profecía de tal? ¿Estamos en los últimos tiempos? ¿La Virgen habla a través de sus mensajes? O sea, vamos a intentar aclarar varios temas, ¿no? Y usted, bien. que es un experto, pues... Bueno, con mucho gusto. No, para entender el cuadro general de la situación en la cual nos encontramos, para nosotros, el lado del Evangelio es fundamental la obra el libro de cabecera nuestro, que se llama Revolución y Contrarrevolución, escrita por el fundador, el padre espiritual del movimiento nuestro, que es don Plinio Correa de Oliveira. Él tiene un carisma muy especial de discernimiento de todo, de las almas, de las familias, de los pueblos, de las naciones y de la historia. Entonces, desde niño, él tuvo una visión muy clara por un contraste que él tuvo en un hecho muy impresionante de su infancia, que ella vivió en el ambiente, se formó de niño, el ambiente de bondad, de respeto, de trato afectuoso con los demás, de su madre. Y cuando le tocó ir al colegio, un primo de él le dijo: Plinio, ven al colegio porque en el colegio, en el recreo, hay cerezas, y en el recreo vamos todos a tomar cerezas. Le mintió. Pero él, como le gustaban mucho las cerezas y le gusta el color, por la vocación de él, los colores, los gustos, tenía mucho que ver. Entonces se le entusiasmó y le dijo: mamá, yo quiero ir al colegio. Sí, le tocaba y fue. Y el primer día de clase, cuando llegó al colegio, ya se chocó con el ambiente de trato en el colegio, que no era el de su casa, de brutalidad, de palabras que no entendían, que eran palabrotas. Y se chocó, pero me esperaba la hora del recreo. Suena el pito, salen todos al recreo como una manada a jugar al fútbol.
y él no tenía ninguna afición por el fútbol y tal, y buscando los cerezos, y no había cerezos. Y entonces fue al primo y le dijo, ¿qué es eso del cerezo? Los cerezos? Ah, te lo has creído, es un bobo, te lo has creído. Entonces él tuvo un gran choque metafísico, digamos, de contraste. Y una tarde, los primeros días del colegio, en una puesta del sol de un cañaveral que había allí al lado del colegio de los jesuitas de Sao Paulo, en Brasil, él vio una puesta de sol muy bonita, un jesuita con su sotana, con su birrete, con un libro, rezando el oficio. Entonces él vio y tuvo una especie de lo que nosotros, Heraldo del Evangelio, llamamos flash, una comprensión amorosa de algo de la verdad de la Iglesia, ¿no? Y vio la belleza de la creación de Dios en esa puesta del sol, vio la santidad de la Iglesia representada en ese hijo de San Ignacio Loyola que estaba rezando, y la bondad de su madre. Entonces hizo un nexo, dijo, este es el bien, y todo aquel ruido, aquel jaleo, aquel caos, aquella suciedad, es el mal. Esto es el bien, es el mal. Entre el bien y el mal va a haber un entrechoque decisivo y va a ganar el bien. Y yo tengo que ver mucho en esa lucha. Ahí nace su vocación en cuanto a explicitar, y a partir de él comienza, por su discernimiento, a comprender que la situación, estamos hablando del año 2021, que la situación del mundo de ese entonces ya es el fruto de una crisis. Aquí está el punto. Estamos en un proceso de decadencia de 6 siglos, que comenzó con la decadencia de la Edad Media, en cuya época, como dice el Papa León XIII, la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, impregnaba. Europa entera era un monolito católico que iba hacia la perfección. No quiere decir que fuese perfecto, ni mucho menos, pero caminaba hacia la perfección. Y vino el proceso que él llama de la revolución, revolución con mayúscula, que es un inmenso proceso de destrucción de la cristiandad, o sea, el conjunto de naciones formadas por la Iglesia, que está llamada a santificar, pero en la vida temporal, o sea, hacer cristianizar las costumbres, las familias, la educación, el arte, todo, la economía. Y vino ese proceso que tuvo 4 grandes golpes, y esto es muy importante para entender lo que está pasando hoy y entender qué papel han tenido las profecías, que a lo largo de estos siglos han sido reveladas por el cielo a nivel evidentemente privado, que es la Revolución Protestante, primer golpe contra la cristiandad que divide Europa en dos, la Revolución Francesa y la Revolución Comunista, y lo que él llama la Cuarta Revolución, que es la Revolución de Mayo 68, la Sorbonne de París, que fue el apogeo de ese proceso revolucionario. Decía él que todo eso evidentemente está llevado a cabo por el demonio. El demonio es quien está detrás de todo este proceso, con los agentes de la revolución, que son la masonería y las demás fuerzas secretas, ¿no? Que llegaría un momento que se llegaríamos al satanismo, lo que él llamaba la Quinta Revolución, que es lo que estamos cada vez viendo más quitarse la máscara en todos los ambientes, en anuncios, en juegos infantiles, en actos satánicos cada vez más, que se multiplican lamentablemente más. Entonces, él formó esta visión de la crisis por esa vocación que él tenía de actuar, como vio de niño, en esa crisis. Cuando él toma contacto con el mensaje de Fátima, ¿vale? Un paréntesis. ¿Qué años tenía cuando le pasa esto? Él tenía 12 años. 12 años. Por lo tanto, si él nace en el 2008, tenía el año 12 años. Me da la sensación de que este hombre debía ser casi, porque me parece que como un ser muy inteligente, ¿verdad? Muy inteligente y como muy superdotado, ¿no? Espiritualmente, por el Espíritu Santo. Sí. Tanto es así que la biografía... Bueno, tenía una buena maestra, ¿eh? Tenía una buena maestra. Una buena, muy especialmente santa, y llamada por su bondad y por su vocación a preservarlo a él en su vocación, porque toda esta lucha que comienza en el Colegio San Luis de Sao Paulo, ella la va acompañando y dándole consejos buena madre. Como buena madre y prolongamiento del corazón de Jesús, como él siempre dijo, que ella le enseñó a amar el corazón de Jesús y amar a la Iglesia. Entonces, esta visión que él tiene, cuando llega a Fátima, porque Fátima, para nosotros, será del Evangelio, son las apariciones y las profecías más completas y más seguras de todo lo que está pasando. Cuando toma contacto con el mensaje de Fátima, él le confirma la fe.
no le revela nada nuevo en el sentido de que él veía que este proceso iba a terminar en una lucha a muerte entre el bien y el mal. Que es donde estamos ahora. Que es donde estamos ahora. ¿Verdad? Entonces, el mensaje de Fátima le corrobora a él en los principios, en el fondo de la teología de la historia. O sea, que es una visión de cómo Dios ve la historia y cómo Dios juega en base a la correspondencia e incorrespondencia de las almas, hace que el bien venza o pierda. Y lo mismo la acción del demonio. Entonces, básicamente es esta la visión de conjunto. Por lo tanto, es que a veces nos llega una profecía, nos llega otra, una impresión, y uno no sabe por dónde va, qué rumbo tiene todo esto. Todas las profecías, estamos hablando de profecías evidentemente reveladas privadamente. Nunca la revelación, como sabemos, nos dice el catecismo, terminó con el Apocalipsis, y la revelación nos viene como dogmáticamente nos enseña el Concilio Vaticano I. La revelación tiene dos fuentes, que son las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia, el magisterio, que va confirmando aquello que la Iglesia discierne e interpreta de las Sagradas Escrituras. Entonces, esas revelaciones son privadas, por tanto son dadas con un fin de un alma, pero en general también para otras almas, como es Fátima, como es la Salette, como es la Medalla Milagrosa, la Henri de Bach de París, o propio Lourdes, que hay un famoso secreto de Lourdes que nunca fue revelado, pero que tiene que ver con la crisis actual. Entonces, esa revelación nos dan luces, y son auxilios, son complementos, son caricias de la providencia para darnos fuerza y abrirnos los ojos hacia ciertas... Por ejemplo, hay unas revelaciones de la beata Isabel Canoni Mora, que es una mujer de familia, viuda, de Roma, que tiene unas revelaciones. Ella era de muy buenas familias romanas, se casa con un gran partido humana, pero su marido la maltrata, la trata fatal, y incluso intenta matarla, porque era un referente moral que él no quería admitir por su mala vida de adulterio, ¿no? Y ella profetiza que su marido se convertirá y será sacerdote. Y fue así, después de la muerte de ella, se convierte. Pero ella tiene unas revelaciones sobre la conspiración contra la Iglesia, sobre la ciudad de Roma, la justicia, Dios te castigará. Entonces, por ejemplo, no sé si puedo leer Sí, claro, es súper interesante. De solo pensar me causa horror. Vi a mi amado Jesús, recién nacido, bañado en su propia sangre. Niño Jesús bañado en su propia sangre. Y en ese momento comprendí, por vía intelectual, cuál era la razón de tanto derramamiento de sangre del divino infante apenas nacido. Es la mala conducta de muchos sacerdotes, seculares y regulares, o sea, diocesanos y religiosos, de muchas religiosas, que no se comportan según su estado. La mala educación que es dada a los hijos, estamos en el siglo XIX, por parte de padres y madres, como también de aquellos a quienes incumbe la obligación de enseñar. Esas son las personas por cuyo buen ejemplo debe aumentar el Espíritu del Señor en el corazón de los demás. Pero ellos, por el contrario, apenas nace en el corazón de los niños el Espíritu del Señor, le persiguen a muerte con su mala conducta y malas enseñanzas. Si ella viera lo que estamos viendo en la no educación, sino la depravación de la enseñanza. Ya lo vio. Ya lo vio. El fondo ya lo vio. Tal cual. Padre. Anticipadamente, 2 siglos antes, ¿no? Diría, madre mía, lo que les espera. Lo que les espera. Si ellos vieran lo que yo estoy viendo, ¿no? Pero representada por ese niño Jesús sangrando, ¿no? Es pungente la imagen, ¿no? Veía a muchos ministros del Señor que se despojaban unos a otros muy rabiosamente y se arrancaban los paramentos sagrados. Veía cómo eran derribados los altares sagrados por los propios ministros del Señor. O sea, por lo tanto, cómo era desviado el fondo del culto, cómo era practicado con maldad y con indignidad el culto. Entonces son luces que evidentemente no estamos obligados a creerlas, esas revelaciones, pero que sí nos ayudan a tener una cuidad, una aproximación mucho mayor y darnos cuenta que no estamos en una situación normal, que no es una época más, hay épocas y momentos, no, estamos en el final de una era histórica.
Totalmente, de acuerdo. Y en ese sentido, el famoso para nosotros punto de referencia en tantas cosas de San Luis María Griñón de Montfort, ¿verdad? Uh-huh. Que escribe el famoso Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, que es un libro que aconsejamos a todos leer. No solamente aconsejamos a todos leer, sino aconsejamos a todos a poner en práctica los consejos de consagración que él explicita en este libro, por lo tanto aprobado por la Iglesia, está canonizado. Cuando una persona es canonizada, antes es examinado con lupa todos sus escritos, su conducta, su vida, ¿no? Y nunca va a ser nunca debe ser canonizado alguien que no está a la altura, sobre todo en materia de fe, ¿no? Por supuesto de conducta, del padrón de un santo. Entonces él habla en este libro de los últimos tiempos, que no son claramente el fin del mundo. Es una diferenciación que es muy importante entenderla, uh-huh. Que usamos a San Luis justamente por la seguridad que nos da el ser el mayor mariólogo de la Iglesia, quien ha explicado mejor la naturaleza de devoción y el grado de devoción que debemos tener a la Santísima Virgen. Y él dice que esta consagración, que es además algo que hace un arco de armonía perfecta con Fátima, en la consagración. Él dice que esa entrega a Jesucristo por las manos de María, pero es una entrega de quien ha comprendido algo nuevo y muy especial de quién es la Santísima Virgen y su papel en la historia de la salvación, en la corredención que ella tiene, como los padres de la Iglesia, papas y santos siempre han usado la expresión corredentora, medianera de todas las gracias. Y dice que cuando se conozca y practique la devoción que él enseña, vendrá el reino de María. El reino de María, dice él, que será una era en que de un triunfo, de una victoria del bien como nunca ha habido, y que las almas respirarán a María como los cuerpos respiran el aire. Por tanto, es algo inimaginable hasta qué punto el cielo va a abrirse, va a conceder gracias especiales, gracias transformantes, que van a hacer que la mentalidad de los hombres, de la inmensa mayoría de la humanidad, abrace la fe verdadera a través de ella. La expresión últimos tiempos es usada por muchas profecías, pero él, digamos, es la más característica. Dos cosas que le iba a preguntar. Esta mujer romana, madre de familia, uh-huh. Profetizó que su marido sería sacerdote y así fue. Así fue. Madre mía. Así fue. Y murió con muy buen estado. Mérito de ella, ¿no? Ahora que en unos días estamos ya con el cónclave y bueno, estamos todos pendientes, ¿no? A ver qué va a pasar. Y no es casualidad que usted haya dicho ahora Fátima, ¿no? Yo digo, a ver si el día 13 de mayo tenemos ya nuevo Papa. Habemus Papam. Sí. Y ya fumata blanca y que, bueno, pues la Virgen pues nos conceda, pues de verdad, el poder, bueno, pues tener una gracia, ¿no? En este nuevo papado, ¿no? Yo creo que no somos conscientes, lo digo la primera yo, de esta consagración de los 33 días, que yo tengo pendiente hacerla con mi familia. Ya queda menos. Y la voy a hacer y ya queda menos, la vamos a hacer todos. Pero es que si nos diéramos cuenta de verdad lo importante que es lo que usted está diciendo, la medianera, o sea, ella es la que rezando, o sea, yo creo que ahora mismo sería un momento para que todas las diócesis, todos los obispos cogieran y dijeran, vamos a hacer la consagración, vamos a rezarle a la Virgen, ¿no? Además, mes de mayo, mes de la Virgen, 13 de mayo, no es casualidad. No existe la casualidad. No hay casualidades. Todo es providencia de Dios. Y es muy importante, estos días ha salido un comunicado de la Congregación de los Cardenales, están reunidos preparando el cónclave, pidiendo justamente eso, oraciones. Claro. Porque la oración tiene un poder de por sí, de mediación. Nuestra Señora es medianera universal de todas las gracias, pero todos nosotros somos medianeros en la medida en que nos unimos a los méritos infinitos de nuestro Jesucristo y a ella, que es el canal de esos méritos para nosotros. Vengo bien al caso, quiero comentar
la revelación que tiene una sierva de Dios italiana, Claudia De Angelis, que es fundadora de una congregación que está fundada en Agnani, y es una villa pontificia a los alrededores cerca de Nápoles, donde los papas tenían su residencia, y donde fue el famoso abofetamiento del Papa Bonifacio VIII en el año 1303, que marca, como decía don Plinio, el inicio de esta gran decadencia, porque fue abofeteado por el representante del rey de Francia, del rey de la hija primogénita de la Iglesia. Ir hasta allí para abofetear al Papa fue de una gravedad impresionante. Entonces esta religiosa funda, siglos después, una congregación que tiene como objetivo, en este lugar de Agnani, rezar por el Papa. Y en esa época muere el Papa, reinante, y estaba celebrándose justamente el Año Santo, como en este momento. Se le aparece nuestro Señor con rostro de indignación y le dice a Sor Claudia: voy a hacer que elijan el peor cardenal. ¿Por qué le dice nuestro Jesucristo a esta Sor Claudia esta información? Pues evidentemente lo hace no para disgustarla, sino para que ella involucrarla en la oración y en el sacrificio para que salga lo mejor posible. Entonces ella se empeña porque los conclaves entonces duraban bastante, más que ahora en general. Y ella reza mucho, y al final se le aparece Santa Catalina de Siena, cuenta ella en sus memorias, mostrándole 3 lugares en una escalera que va hasta el trono pontificio, y son 3 tronos con 3 cardenales, ¿verdad? El primero era malo, y su trono estaba lleno de espinas y de clavos y tal, una persona con muchos apegos de familias y involucrada en política, hubiese sido un desastre para la cristiandad de entonces. Un segundo que era un trono de plata, ¿vale?, en el cual había un cardenal muy bueno, que fue el que salió elegido papa. Y por fin había un tercero, que era el de un trono de oro con piedras preciosas, que hubiese sido el ideal. Pero aquí vamos, a esto vamos, y en este momento es bueno recordarlo. Las oraciones de Sor Claudia de Angelis, sus sacrificios que ofreció ciertamente por la elección, hicieron que Dios, atendiendo esos pedidos que son tan fuertes, tan potentes, fuese elegido, no el mejor, pero el segundo bueno, como dice algún comentarista de estas revelaciones. Entonces estamos en este momento de gran responsabilidad personal de todos los bautizados. Totalmente. O sea, yo creo que el momento es único, histórico, y que hay que rezar muchísimo, pero o sea, que es el momento que todos los católicos tenemos que estar unidos en oración, cada uno desde su parroquia o diócesis, bueno, no sé, familias, o sea, rosario. Claro, para que ese cónclave, pues, del Espíritu Santo, pues elija, pues al que necesitemos ahora. O sea, que la Iglesia necesita, lo que debemos desear de corazón. Qué bonito que la catolicidad, ¿no?, se muestra en estos momentos, que toda la Iglesia, el mundo entero, se siente unida al corazón de Jesucristo para la elección de sucesor de Pedro, que nos involucra a todos, o sea, la responsabilidad, la trascendencia de un papa, ¿no?, a pesar de la crisis actual de distanciamiento de la fe, es una de las pruebas de la divinidad de la Iglesia. Que a pesar de eso, el prestigio que tiene esa sotana blanca, que está ligada a la figura del Papa, tiene en los destinos de la humanidad. Conseguir una influencia ante el sucesor de Pedro es muy calculado y muy valorado hasta hoy en día. Qué responsabilidad, ¿verdad? Responsabilidad. La del Papa. Madre mía. La de todos los papas. Como algún cardenal nos ha llegado a decir recientemente, dice: yo me gustaría llegar a un cónclave ya con la edad superada de los 80 años, porque qué responsabilidad entrar en un cónclave, ¿no? Qué responsabilidad. Pues sí, la verdad. Bueno, luego comentaremos un poco lo del cónclave así rápido, ¿no? Pero como el Padre es un libro abierto, vamos a seguir aquí. Yo es que estoy, vamos, o sea, como yo no sé, en otra dimensión. Sí, es una dimensión que nos abre la fe, que nos invita a analizar los acontecimientos privados, personales, familiares, nacionales y universales en función de la fe.
y de los hombres. Y es lo que el mensaje de Fátima y todas esas profecías nos invitan, porque a veces somos tendientes a hacer una lectura de periódico, anecdótica, o de tejas para abajo de lo que está ocurriendo, y no es verdad. Todo lo que nosotros hacemos, como acabamos de comentar sobre esta vidente, tiene una trascendencia por la comunión de los santos, en toda la Iglesia universal. Y por lo tanto, por ejemplo, los videntes de Fátima, ¿no? Jacinta y Francisco, los dos sobre todo, que tuvieron ese periodo, esos años muy cortitos, ¿no? 1 año y medio, 2, Jacinta, de una vocación especial que la Virgen les da a partir de la visión del infierno, que fue la aparición del 13 de julio de 1917, el secreto de Fátima. El secreto de Fátima comienza con, ¿quién diría, no? ¿Quién diría hoy en día que la mejor catequista que ha existido jamás, que es María Santísima, al dirigirse a unos niños de 9 y 10 años, 7, 9 y 10 años, comenzase, además la Virgen que aparece con su corazón de madre, ¿qué les hace? ¿Qué les dice? Les muestra el infierno. Y el infierno, como lo describen los videntes de Fátima, es terrorífico. Terrorífico. La Sor Lucía de Fátima dice que si no hubiesen recibido la aparición anterior de junio, la promesa de que se salvarían, no hubiesen resucitado, hubiesen muerto. De tal fue el horror, ¿vale? Que ellos sintieron. Entonces, a partir de ese momento, ellos reciben una vocación de sufrimiento. Y ellos quedan tan niños, además, quedan tan horrorizados que su vida cambia. Y pasa hasta los juegos. Ellos del juego empezaban a decir, Jacinta se dirigía a Lucía y le decía, ¿qué es el infierno? Y pues, se van a condenar eternamente. O sea, pasó a girar en torno a esa revelación que la Virgen les dijo. Y ellos sufrieron tanto. Aquí está la responsabilidad personal que hablábamos. Ellos sufrieron, tuvieron la vocación, la misión de sufrir tanto, que es ciertísimo que millones de pecadores se convirtieron por los sufrimientos de ellos dos niños. La trascendencia de la acción personal, la responsabilidad que todos tenemos ante Dios, no la vemos aquí, pero la fe nos dice que existe. Es como ese misterioso personaje, el joven rico del Evangelio, que se acerca al Señor corriendo. Varios evangelios lo narran, unos con más detalles que otros. Fue corriendo al Señor. El Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Cumple los mandamientos, etc. Ya lo hago desde niño. Entonces dice el Evangelio, el Señor Jesús mirándolo, lo amó. Y en ese amor le dio una gracia para que él correspondiese plenamente a esa vocación, que era de apóstol. Porque dice, si quieres ser perfecto, deja todo cuanto tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Hubiese sido apóstol. Dice en las revelaciones, Sor Ana Catalina me cuenta eso, que él estaba en el Calvario, apedreando al Señor el Viernes Santo. Y él iba a ser un apóstol. ¿Qué quiero decir con eso? Que la responsabilidad personal, o sea, no pensemos que porque yo estoy en un lugar que nadie me conoce, que no. Yo soy miembro vivo del cuerpo místico de Cristo y por lo tanto con una responsabilidad inmensa en la salvación de las almas. Y eso es lo que estas profecías nos hacen. Por ejemplo, esta visión de, una vez más, Isabel Canoni Mori relata que San Pedro regresó al cielo y entonces en la tierra, ¿qué pasó? El firmamento quedó cubierto de un color azul tenebroso que solo de mirarlo causaba terror. Un viento terrible hacía sentir su soplo impetuoso por todas partes. Como un vehemente tético silbido aullando en el aire, como fiero león, con su feroz rugido hacía resonar sobre toda la tierra su horripilante eco. El terror y el espanto pondrán a todos los hombres y a todos los animales en un estado de supremo pavor. Todo el mundo estará en convulsión, se matarán los unos a los otros, se despedazarán mutuamente. Esta profecía nos hace recordar la parte no cumplida del mensaje de Fátima. La Virgen nos ofrece en Fátima una maravilla. Ella, mensajera celestial, le manda el Señor a su madre.
y manda a su madre con la devoción más tierna que existe, que es la devoción a su corazón inmaculado. Y ese corazón, para despertar la compasión de la humanidad pecadora, dice que si los hombres se convierten, vendrá la paz. Y que la paz, por así decirlo, iba a ser la nota dominante del siglo XX. Pero que si los hombres no se convierten y rechazan, y no se da la consagración del mundo a Rusia y a su inmaculado corazón, vendrá una guerra mucho peor, que fue la Segunda Guerra Mundial. Rusia esparciría sus errores por el mundo. Todo es condicional, porque somos libres. Claro. Y la libertad humana nos da toda la responsabilidad y todo el papel histórico que nos cabe. Y al final decía, varias naciones serán aniquiladas. Lo que todas esas profecías, y aquí tenemos 60 y pico profecías. Madre mía, de muchos aspectos, crisis de la Iglesia, gran castigo universal, Santa Hildegarda, Santa Vígida de Suecia, San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer fue el primer santo que profetizó esta era, por tanto, ¿Ah, sí? siglo XIV. San Vicente Ferrer, que lo hemos celebrado hace poco, además. Sí, creo. el 5 de abril. De abril, justo, es 5. Pues, sí. Él dice, ¿no?, que esta época vendrá cuando los hombres se vistan como las mujeres y las mujeres como los hombres. Madre y se mía. porten licenciosamente. Fue el primer profeta de esta crisis tan grande, ¿no? Sor María de Valais, Fray Jerónimo Botín, Venerable Hofstauser, etc. San Juan Bautista Vianney, María Rafols, la Madre Rafols, Santa Catalina Labouré, Papa Pío IX, Sor María Jesús crucificado, San Juan Bosco. San Juan Bosco, ¿qué es lo que dice San Juan Bosco? San Juan Bosco tiene las profecías sobre los castigos sobre París y Roma. Voy a leer, tal vez, si me permites, Paloma. Sí, claro. Una parte de San Juan Bosco. Dice, la vigilia Epifanía del presente año, 1870, que fue el año de la invasión de la proclamación del dogma de la infalibilidad papal por el Concilio Vaticano I y la invasión de Roma por parte de los garibaldinos. La vigilia Epifanía del presente año 70 desaparecieron todos los objetos materiales de mi cuarto y me encontré en la contemplación de cosas sobrenaturales. San Juan Bosco tuvo muchas revelaciones a través de sueños, famosos sueños de Don Bosco, que tanto bien han hecho a la juventud, sueños incluso sobre el cielo, sobre el infierno, impresionantes. Fue una cosa de breves instantes, pero vi mucho, si bien de forma y de apariencia sensible. Sin embargo, no se puede sino con gran dificultad comunicar a los otros con signos externos y sensibles. Y aquí una idea de lo que vi. Ahí está la palabra de Dios acomodada a la palabra del hombre. Porque quien tiene una visión, un éxtasis, ve algo que nadie ha visto. Por lo tanto, que el lenguaje humano no tiene palabras para expresar, propiamente inefable. O sea, no hay palabras, ¿no? Entonces, Fátima, ¿no?, era una mujer más brillante que el sol, más luminosa que los rayos del sol atravesados por un cristal, un vaso de cristal. Son analogías. Entonces, aquí van las de San Juan Bosco. Del sur viene la guerra, del norte viene la paz. Francia. Las leyes de Francia ya no reconocen al Creador. Y el Creador se dará a conocer y visitará 3 veces con el azote de su furor a Francia. En la primera humillará su soberbia con las derrotas, con el saqueo, con la destrucción de sus cosechas, de sus animales y de sus hombres. En la segunda, la gran prostituta de Babilonia, un calificativo fuerte, que es París, ¿no? Aquella que suspirando los buenos llaman el prostíbulo de Europa, será privada de su jefe y hecha presa del desorden. París, 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 en vez de armarte con el nombre del Señor, te rodeas de casas de inmoralidad. Estas serán destrozadas por ti misma. Tu ídolo será reducido a cenizas para que se cumpla. La iniquidad se engañó a sí misma. Y uno recuerda el final de las Olimpiadas del año pasado con ese sacrilegio, esa blasfemia terrible sobre la Santa Cena, hecha en París. Tus enemigos te pondrán en aprietos, te traerán el hambre, el terror y la abominación de las naciones. Mas ay de ti si no reconocieras la mano que te golpea. Aquí está el papel
de la gracia pidiendo la humildad y reconocer que nos hemos equivocado, que los frutos son los que estamos viendo, que si hay esta crisis moral, esta crisis en la Iglesia, en su parte humana, hay una causa. Esa causa tenemos los elementos de discernimiento por las gracias de la fe y del bautismo para saber cuáles son las causas y recorregirlas, enmendarnos y pedir perdón. Quiero castigar la inmoralidad, el abandono, el desprecio de mi ley, dice el Señor. Y la tercera, caerás en manos extranjeras. Tus enemigos verán desde lejos tus palacios envueltos en llamas, tus habitaciones convertidas en montón de ruinas, bañadas con la sangre de tus valientes, que ya no existen. Mas he aquí un gran guerrero del norte, lleva un estandarte, y en la diestra que lo empuña está escrito: irresistible la mano del Señor. En aquel instante el venerable anciano del Lacio, tanto el Papa, le salió al encuentro ondeando una lámpara ardentísima. Entonces el estandarte se ensanchó y de negro que era se tornó blanco como el campo. Son metáforas que uno no sabe qué significan exactamente, misteriosas, pero que nos despiertan en quien las lee la esperanza, que es lo que debe siempre guiar. Eso es lo que le iba a decir, padre. Hay esperanza, ¿no? Hay esperanza. Y la gran esperanza, una vez más volvemos a Fátima, ese mensaje, ese lugar y ese mensaje que tanto nos habla en el siglo XX y XXI. Y es por eso que la devoción a la Virgen de Fátima, peregrina, atrae tanto. Es una especie de imán de gracias. Su silueta, su presencia. Nosotros tenemos una experiencia muy bonita, muy estimulante en ese sentido. Su presencia despierta el efecto del mensaje de Fátima, de esperanza. Porque no olvidemos que la promesa, el broche de oro, el mensaje de Fátima, es: por fin mi inmaculado corazón triunfará. Es que eso es lo que yo creo que tenemos que estar centrados, ¿no? Es la razón de ser. No seríamos cristianos, seríamos católicos si perdiésemos por un momento la esperanza. Totalmente. Porque la esperanza es fruto de la fe. Si yo creo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, que significa que yo sé que la Iglesia es inmortal y no debo dudar. Es que ocurre tal cosa, tal otra. Ocurre temporalmente, pero el bien triunfará. Y esa esperanza nos lleva a tener la certeza de que al ser a la Virgen decir triunfa, es el verbo más radical, más abarcativo que puede haber. Porque triunfar no es vencer, no es ganar. Es una victoria arrolladora sobre aquellos que yo domino. Entonces, si va a triunfar el Inmaculado Corazón de María, va a triunfar la Iglesia, va a triunfar el bien. Bueno, por eso el 13 de mayo de 2025 yo creo que va a ser una fecha bastante importante. Está muy cerca de esos acontecimientos que tanto pues sí, estamos rezando tanto, ¿verdad? Es que lo veo tan providencial y no tan, o sea, no es casualidad, no sé. No existe la casualidad. No. Efectivamente. Y la verdad es que, o sea, cuando muere el Papa Francisco el 21 de abril, ¿no? Pues nos quedamos todos, la verdad, pues sí, sabíamos que estaba muy enfermo y que ya... Un poco sorpresa, ¿no? Pero sorpresa, ¿no? Porque luego le vimos ese domingo en la Plaza de San Pedro, ¿no? Pues en el Ángelus y, bueno, pues pensábamos, bueno, vale, sabemos que se puede morir en cualquier momento, pero no pensábamos en ese día, ¿no? En ese día, sí. Y claro, y ahora luego, yo pensando estos días, digo, pues si es que el cónclave empieza en mayo, mes de la Virgen. Es de Fátima. O sea, te das cuenta que Dios no da puntadas sin hilo. Totalmente. O sea, que es que lo que tenga que ser, será. Y ya lo tiene pensado. Es verdad que esa esperanza hay que tenerla, ¿no? Y el rezar, o sea, para que, bueno, pues que sea lo mejor, ¿no? Para en estos momentos que estamos, bueno, viviendo, que son, bueno, pues lo que son, también, pues, duros, ¿no? Pero yo creo que también hay gente que, y ustedes lo sabrán con la Virgen de Fátima, que bueno, pues que recorre tantas casas, ¿no? Y tantas personas que necesitadas, ¿no? De la Virgen. Seguro que hay muchas personas que estaban súper alejadas. Sí. Y no sé, cuando entra en su casa la Virgen de Fátima... A veces les cambia la vida. A veces no, yo creo que siempre, ¿no? Casi, es un antes y un después. ¿Verdad? La visita a la Virgen peregrina es un antes y un después para esta familia y para los que van, por ejemplo, vecinos, familiares, porque una de las ventajas de ir a las casas es que son personas muchas veces que no van a la iglesia. Claro.
pero la Virgen va a ellos y les transmite justamente este mensaje de esperanza que todos necesitamos, porque todos, queramos o no, este desamparo, esta orfandad espiritual que tenemos y que sentimos, si la vivimos en clave de fe, aumenta nuestra fe. Porque justamente al sentirnos desamparados, desangelados, valga la expresión, Sí. recurrimos más a lo sobrenatural, a aquella ayuda que solo puede venir del cielo. Y va a venir. Y si Dios Y va a quiere, venir. claro que va a venir. Va a venir. Y Dios va a querer. quiero Por decir. supuesto, como decía el Papa Benedicto XVI, ¿no? En una de sus biografías, le pregunta esa entrevista que le hace este periodista alemán. Ujú. Santo Padre, y al final del día, cuando ve que ya le quedan tantas cosas por hacer, ¿cómo siente el final de un día? Dice, en paz. Pues yo sé que quien lleva a la iglesia es Jesucristo, su fundador. Y por lo tanto yo me acuesto en paz. Yo he hecho lo que debía hacer. En ese día he cumplido todo lo que podía, está en mis manos. El resto le cabe. El principal interesado en llevar a la iglesia adelante es Jesucristo, su fundador. Claro. Por eso cuando la gente te dice, no, porque la iglesia es una cosa y tal, otra, y no sé qué, y hay cosas malas dentro de la iglesia o tal o cual. Yo, en mi humildad, que no tengo la capacidad para, a lo mejor como usted, que es sacerdote y que tiene una formación muchísimo, pues yo siempre le digo a la gente, bueno, pero es que la iglesia, o sea, está fundada por Jesucristo. Entonces, claro, no puede fallar. O sea, entonces dentro de la iglesia, quiero decir, o sea, el Padre Pío lo sufrió. O sea, no era la iglesia la que le perseguía, eran ciertas La personas parte de la iglesia. humana de la iglesia. Claro. Entonces, Claro. eso es lo que hay que saber discernir bien y darte cuenta, pues que, no sé, a lo mejor yo lo comparo, pues tu padre y tu madre, no lo sé, a lo mejor es algo que es descabellado, pero bueno, o sea, en una familia, ¿no? Pues habrá momentos buenos, malos, ¿verdad? Pero ese núcleo está, la unión esa familiar. Cuando ¿no? hay un matrimonio, sacramento, hay una gracia Claro. especial Exacto. que va acompañando ese matrimonio en sus crisis que tienen que existir. Porque no hay matrimonio que no tenga problemas. San Isidro Labrador, estamos en Madrid, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza son santos los dos, pero es indudable que tuvieron dificultades. Seguro. Y las superaron con virtud, con oración, con sacramentos, que como se debe superar todo, ¿no? Y Dios, a quien eso está esperando que le pidamos ayuda continuamente, porque le presenta a esta vidente sobre el cónclave esa situación, para que pida, para que rece, porque se aparece a Santa Bernadette Soubirous para que ella sufra ese holocausto que sufrió tremendo de su corta vida, y tiene un valor ante Dios eso enorme. Hay que vivirlo, saber vivirlo con fe, porque en la medida que yo correspondo a la gracia de Dios, en esa medida Dios hace su obra. Dios quiere la colaboración del hombre. Dios que te creó sin ti, te dice San Agustín, no te salvará sin ti. Y ojo, no vamos al cielo o al infierno solos nunca. Vamos en racimo. Todos los que yo, por la comunión de los santos, por la fidelidad con la gracia de Dios haya tenido, me lleva un montón de gente. Y viceversa, si no corresponde. Justo, ahí está. Es que es una responsabilidad muy grande. Responsabilidad muy grande. Pero volvamos a las profecías, que yo creo que tiene que haber más ahí, ¿verdad? Santa Sí. Hildegarda, por ejemplo. Santa Hildegarda, vamos a O Santa Hildegarda, que Sí. yo siempre digo Hildegarda, pero no, es Hildegarda. Hildegarda. Vamos al índice donde está. Increíble. O alguna más que le llame la atención, no sé, que sea muy actual, ¿no? Para ahora. Es difícil la elección, ¿no? No, sí, me imagino que hay un montón. ¿verdad? San Pío X, por ejemplo. Bueno, a ver. A ver, y San Beato Maximiliano Kolbe. Sí. Tal vez esas dos. Vamos a leerlas un momento, Sí, sí. que son siempre, darán luz. La Salet también. La Salet La Salet también. es apasionante, la Salet. Y además de una actualidad que muerde casi. Profecía sobre Portugal y España. Bueno. Sobre un príncipe de familia austriaca. Sobre el reino de Chipre. Es las cosas más variadas que uno se puede imaginar. San Maximiliano Kolbe Sí. dijo a propósito del triunfo de María Santísima, que es un tema que él, alma profundamente mariana, ¿no?
la milicia de la Inmaculada que él funda, toda ella giraba en torno a la idea de Saint-Louis de Montfort de la esclavitud de amor a Jesucristo por la voz de María. Vos veréis un día la estatua de la Inmaculada en el centro de Moscú, en lo más alto del Kremlin. Antes de que eso llegue, nosotros debemos pasar por una prueba de sangre. O sea, él ve nada más y nada menos que la Inmaculada en el Kremlin, coronando el Kremlin. San Pío X. Intuiciones proféticas sobre Francia. Como Papa Santo que era, veía él fue el que canonizó a Santa Juana de Arco, justamente porque vio el papel de esa profetisa, ¿no? Y absolutamente personaje único, el santoral, ¿no? De Santa Juana de Arco fue él. Entonces, durante la audiencia del 7 de enero del año 6, día posterior a la publicación de las leyes antirreligiosas en el Boletín Oficial en Francia, el soberano pontífice dijo a una persona que atendía: ¿no sentís vosotros que se aproxima el momento en que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, va a poner las manos en las cosas de Francia? Visión profética del Papa, ¿no? Sí, esas manos divinas, las manos divinas, abate y aplana cuanto es necesario, y la otra levanta, resucita y purifica. O sea, una visión de que Dios tiene el timón de la historia, y que la abate y también construye. Y San Pío X imponía el birrete a los cardenales de Inglaterra, Holanda, Estados Unidos y Francia, y dijo en su alocución: fue y quedará para nosotros y para los otros una dulzura y una como fuente de esperanza. ¿Qué os diré yo ahora a vosotros, hijos de Francia, que gemís bajo el peso de la persecución? Es un lenguaje de un padre de la cristiandad, que no ignora los problemas y los enfrenta con fe y valentía, prudencia, pero mucha firmeza. Que el pueblo que ha hecho alianza con Dios en las fuentes bautismales de Reims, se refiere a la conversión de Clodoveo, primer rey que con todo su pueblo se convierte al cristianismo, y que por eso es llamada Francia por los papas la hija primogénita de la Iglesia, la primera que nace como nación. En las bautismales de Reims, donde eran coronados los reyes, se arrepentirá y retornará a su primera vocación, el primer amor del Apocalipsis, a eso se refiere. Los méritos de tantos hijos que predican la verdad del Evangelio en casi el mundo entero, y de los cuales muchos la han sellado con su sangre. Las oraciones de tantos santos que desean ardientemente tener por compañeros en la gloria celestial los hermanos bien amados de la patria. La piedad generosa de tantos de sus hijos que, sin detenerse ante ningún sacrificio, proveen a la dignidad del clero y al esplendor del culto católico. Un día vendrá, y nos esperamos que no esté lejano, en que Francia, como Saulo en el camino de Damasco, será envuelto por una luz celestial y escuchará una voz que le repetirá: «Hija mía, ¿por qué me persigues?» Y su respuesta: «¿Quién eres, Señor?» La voz replicará: «Soy yo, Jesús, a quien tú persigues», tú, Francia, ¿no? Es duro resistir al aguijón, porque en tu obstinación te arruinarás a ti misma. Y ella, temblando, asombrada, dirá: «Señor, ¿qué quieres que haga?» Y él le dirá: «Levántate, levántate de las manchas que te han desfigurado, despierta en tu seno los sentimientos adormecidos y el pacto de nuestra alianza, y ve, hija primogénita de la Iglesia, nación predestinada, vaso de elección, lleva, como en el pasado, mi nombre delante de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra». Preciosa. Impresionante, la profecía. Tenemos aquí Santa Teresa de Jesús y Santa Brígida de Suecia. Vamos a ella. Venga. Y luego también me gustaría la Salette. La Salette. Que yo creo que eso es algo muy especial. Una gran profecía, ¿no? Una gran profecía, y de las más duras, además. Yeah. Y de las más esperanzadoras también. Bueno, es lo que necesitamos. Sobre justamente Santa Brígida de Suecia, Santa Teresa, sobre los apóstoles de los últimos tiempos. Hombre, eso que es el lenguaje de Saint-Louis de Montfort, ¿no? También viene aquí él. Dios Padre, hablando con Dios Hijo, quejándose de la cristiandad, dice: el Padre y el Hijo. Y Santa Brígida escucha: enviaré a mis amigos para que tomen para ti una nueva esposa,
hermosa de semblante, honesta en costumbres y de agradable carácter, y la introducirán en tu morada. Estos amigos serán rápidos como las aves del que vuelan, porque los guiará mi espíritu. Serán también fuertes, como aquellos entre cuyas manos se deshace una muralla. Serán igualmente magnánimos, como los que no temen la muerte y están dispuestos a dar la vida. Estos te llevarán la nueva esposa, esto es, las almas de mis escogidos, que ganarán para ti con honra y dignidad, con gran devoción y amor, con varonil trabajo y constante perseverancia. Yo, el que ahora hablo, soy el que en el Jordán y en el monte Tabor dije en alta voz: este es mi Hijo querido. Muy pronto se realizarán mis palabras. Celestiales revelaciones a Santa Vigila, que coinciden con el lenguaje de San Luis Guillón de Montfort, explicando cómo serán los santos que abracen esta devoción, los apóstoles de los últimos tiempos, que son las actuales. Santa Teresa de Jesús, en su autobiografía: estando una vez en oración con mucho recogimiento, suavidad y quietud, parecíame estar rodeada de ángeles y muy cerca de Dios. Comencé a suplicar a su majestad por la Iglesia. Dióseme a entender el gran provecho que había de hacer una orden en los tiempos postreros, y con la fortaleza de los que en ella han de sustentar la fe, que ella vive en plena crisis protestante, ¿no? En la Contrarreforma, ¿no? Ella, San Ignacio Loyola, etc. Estando una vez rezando cerca del Santísimo Sacramento, aparecióseme un santo cuya orden ha estado algo decaída. Tenía en las manos un libro grande, abrióle y díjome que leyese unas letras que eran muy grandes y muy legibles, que decían así: en los tiempos advenideros florecerá esta orden y habrá muchos mártires. Otra vez, estando en Maitines, en el coro, se me representaron y pusieron delante 6 o 7, me parece, serían de esta misma orden, con espadas en las manos. Pienso que se da en esto a entender que han de defender la fe, porque otra vez, estando en oración, arrebató mi espíritu, y estos de la orden peleaban con gran fervor. Tenían los rostros muy encendidos, y echaban muchos en el suelo vencidos, otros mataban. Parecíame que esta batalla era contra herejes. A este glorioso santo he visto algunas veces, y me ha dicho algunas cosas, y agradeciéndome la oración que hago por su orden. Por tanto, una orden que ha de nacer en esta clave que estamos viendo de los apóstoles de los últimos tiempos. Dicho por... Luego existen las profecías de San Francisco de Paula sobre los crucíferos, que también sería un capítulo a ser tratado. Pero vamos a lo... Es que hay un montón. Hay un montón. Aquí tengo 65. Hay más de las que yo pensaba, ¿eh? Sí, y eso es una síntesis, ¿sí? Hay más. Hay una monja española poco conocida, pero cuya vida es impresionante, y que un día va a llegar a los altares y va a ser conocida, que es la Madre Patrocinio. Hombre, Sor Patrocinio. Sor Dolores Patrocinio, María. La monja de las llagas. La monja de las llagas, que atravesó el siglo XIX de punta a cabo, polémica en vida y en muerte. Y cuya momento álgido, por así decir, fue la aparición aquí en Madrid de San Miguel Arcángel el 13 de agosto de 1831, en que San Miguel le entrega una imagen traída del cielo, por lo tanto, históricamente, comprobadamente, que se venera hoy en Guadalajara, en el convento de las Madres Concepcionistas Franciscanas de Guadalajara, Nuestra del Olvido, Triunfo y Misericordias. Bueno, pues esta vidente, concepcionista, íntima, le hizo muchísimo bien al reina Isabel II, con la cual claramente la reina sentía que le hacía bien, la tenía cercana, ¿no? Era como una madre espiritual para la reina. Para la reina. ¿No? Y yo siempre digo que fue menos mala de lo que fue Isabel II. Gracias a su patrocinio, y a San Antonio y María Claret, que también fue confesor. Pero además, yo hace poco le hice hicimos un programa con Javier Paredes, nuestro querido Javier Paredes. Y gran conocedor. Hombre, que se lo sabe todo. Y pudimos tener aquí las reliquias de su patrocinio. Bueno, fue impresionante. Yo he notado un calor, padre, espectacular. Así, ¿eh? Y entonces, claro, a mí me parece increíble, o sea, que en Madrid, en el oratorio de Caballero de Gracia, donde fue la aparición, es que, o sea, es impresionante. O sea, yo tengo que buscar un día para irme allí otra vez, y he estado,
Sí. Pero ser consciente de Fue que allí. eso pasó ahí. Allí, en el corazón de Madrid, O sea, en la Gran Vía. Es que tenemos Tesoros. tesoros. Desconocidos completamente, porque sea ella, sea la imagen que está en Guadalajara, Que está en Guadalajara. que cualquiera persona puede ir cualquier día, está abierto, hay Sí, sí, misa sí. diaria, y no es conocida, no se habla de ella. Vamos a no sé qué santuario del extremo de Europa, Sí, sí, y sí. aquí tenemos... Y tenemos tesoros, lo que usted tenemos, dice. Y que ahora en estos momentos que tanto necesitamos, porque que es una tanto imagen necesitamos. vinculada con las profecías. Bueno, Profecía, perdón que le he no, interrumpido. porque la imagen se autotitula Nuestra del Olvido, Triunfo y Misericordia. O sea, Buah. olvidada, por lo tanto olvidado en el fondo Jesucristo, la Iglesia, las vías de salvación. Pero ella en sus misericordias va a triunfar. Totalmente. El mensaje es muy para nuestros días. Tres titulazos. Tres vamos. titulazos, vamos, a cuál más real y más apasionante. Bueno, Visión de un gran combate. Madre Patrocinio. El día de San Agustín, de 1835, por la noche, el tiempo de la comunidad se iba a recoger, dejando a mi venerable madre en su cama, en el suelo, tuvo un éxtasis. Entonces la secretaria de la Madre Patrocinio que escribe. Un éxtasis admirable, una visión muy misteriosa en el concepto de la reverenda Madre Pilar que la presentó. Por algunas palabras sueltas que le oyeron, dedujeron todo esto, y por lo que la misma madre después, obligándola a hablar, pudo sacarle. Parecía que había una gran batalla. A la Reina de los Ángeles, muy importante esta vocación, Reina de los Ángeles. Estamos en un creciente ataque del demonio, quitándose cada vez más la máscara. Y la enemiga por excelencia es María Santísima, sobre todo Reina de los Ángeles. Los ángeles, dice Sor María de Ágreda, se sienten especialmente estimulados a actuar y a ayudarnos cuando invocamos a la Virgen como reina de ellos. Tomemos nota, aviso a los navegantes. aviso a navegantes, importante. Exactamente. Parecía que está Reina de los Ángeles sentada con su divino Hijo en figura de niño dormido. Y a los 4 doctores de la Iglesia y a muchos otros personajes detrás de un león que aparecía sentado con una cruz en la frente. La lucha era con otro león que después se convirtió en serpiente. Entonces la lucha entre el bien y el mal, de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. El león, señalado con la cruz, estaba como quien no puede moverse. Al principio solo meneaba la cola y alguna pata, mas siempre permanecía inmóvil a pesar de los esfuerzos, en contrario. Cuando alentaba el león de la cruz hacia el niño Jesús, el niño Dios que la Virgen tenía en sus brazos, despertaba el león, y entonces cobraba el león nuevos bríos y peleaba con más fuerza. Por fin tomó a la señora a su dulce hijo dormido y lo puso sobre el león de la cruz, y entonces fue hecha la victoria. Y los dos personajes que estaban detrás del león, todo misterioso. ¿Quiénes son esos personajes? Esos santos, testigos de esta lucha, por tanto protagonistas de esa lucha, ¿no? El uno también con una cruz se unieron, y todo fue gozo y alabanza a Dios. Este éxtasis o visión duró desde las 10 de la noche hasta la 1 de la madrugada. 4 horas. Estuvo todo ese tiempo hermosísima y como quien, la Madre Patrocinio, sí. Como quien presenciaba una batalla. Por tanto, una batalla en la cual ella era llamada a participar con su oración y su sacrificio. La comunión de los santos, ¿no? Unas veces se le encendía el rostro y se regocijaba mucho, otras, como quien escucha con atención grandísima, y luego decía alguna palabra. Cuando alentaba el león y despertaba el niño Jesús, ¡ay! Significa las oraciones de los fieles al alentar al león, que es bien. Qué bonito, esto es como un cuento así, ¿eh? Un cuento real, de una visión que refleja la realidad actual de la lucha entre los dos leones, que uno se transforma en serpiente. Este episodio de Sor Patrocinio yo no lo sabía, y me ha dejado, pero vamos. Vale mucho la tumba, visitar su tumba, sí. Se encuentra ahí en Guadalajara, a mano derecha hay que mirar al altar, que abre los días 27 de enero, día de su fallecimiento, y 27 de abril, día de su nacimiento. Hombre, 27 de abril. Sí, ha sido ahora. Hace nada. Ahora estaba llena la iglesia, sí. Nosotros, sí. O sea, la mujer tenemos la dicha de poder celebrar ahí 2 veces por
por mes esos 2 días, el 13 y el 27. El 27 ha dicho que esto nació también... El 21, doña Lucilia nació el 21. 22. Ah, el 22. Y muere el 21. Es verdad. Es abril también. Cierto. Es cierto. Justo, es verdad. Y... justo el día que murió el Papa. Sí, el día que murió el Papa... es el día que muere que ella. muere ella, el Dies Natalis, por lo tanto, Dies Natalis. Qué curioso, ¿verdad? Es curioso. Nosotros también lo consideramos muy curioso. Profecías de las Sales son 33, son muchas. Bueno, o sea, la edad de Cristo. La edad de Cristo. No. ¿Leemos alguna? Bueno, a ver, yo le diría que escoja usted la que crea que es más oportuna para ahora, para estos momentos que estamos actuales, ¿no? Yo creo, vamos, o sea... Son durísimas. 2 o 3. Durísimas. Entonces vamos muy a duras. Bueno. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, los sacerdotes, la Virgen quien dice esto, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por amor del dinero y por amor del honor y de los placeres, los sacerdotes se han transformado en cloacas de impureza. Es la aparición en la cual la Virgen usa el lenguaje más fuerte de todos. Estamos hablando de 1846. Cloaca de impureza. Quien conoce hoy en día todos los escándalos, que no vamos a negar que existen, que evidentemente son una pena. Pero ojo, son escándalos dentro de un mundo de escándalos. Y los escándalos de la parte humana de la Iglesia, que son los que son una minoría, en comparación con lo que existe en el mundo. Totalmente. La pedofilia en las familias, las otras religiones de las cuales no se habla, en los hospitales, los centros de formación, son tremendos. Es verdad que son ministros del Señor, ¿vale? Por lo tanto, les duele especialmente al corazón de María. Pero no nos dejemos contagiar tampoco de la propaganda anticatólica que pone la lupa sobre unos y oculta a los otros. Exacto. Con toda idea, para que nos quedemos desedificados más de lo que debemos edificarnos con la parte, repito, humana de la Iglesia. Si los sacerdotes reclaman venganza y la venganza está suspendida sobre sus cabezas, desdicha de los sacerdotes y las personas consagradas a Dios, que por sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi hijo. Los pecados... Vamos, que la Virgen aquí habla clarito y no se corta un pelo. Parece española, de tan clara que habla. Lenguaje directo. Directo, vamos. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y llaman la venganza. Y aquí que la venganza está a sus puertas. Pues no hay más nadie que implore misericordia y perdón para el pueblo. Claro, si el sacerdote no cumple su misión de pontífice ante el Señor pidiendo clemencia porque no vive de acuerdo con su ministerio y su vocación y profana el santo sacrificio de la misa, etc. O quien desvía del sacerdocio en moral o en fe, desviando de aspectos fundamentales de nuestra doctrina, de la doctrina de la Iglesia, las almas, evidentemente, es una responsabilidad muy grave. Desdichados los habitantes de la tierra, Dios va a agotar su cólera y nadie podrá sustraer a tantos males reunidos. El mensaje de la Salet es tan duro y es tan fuerte contra los ministros y jerarquía de la Iglesia que durante muchos años se prohibió hablar del mensaje de la Salet. Estaba en el famoso índice de libros prohibidos por lo fuerte que es, pero ahora ese índice lo suspendió Pablo VI, se puede leer sin ningún problema. Nuestro fundador, incluso por respeto a esa norma antigua que ya no existe, don Plinio nunca lo comentó por respeto. Pero es este el lenguaje. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia. Lo mío de Fátima, ¿no? La oración y la penitencia. Y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en esas estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer, en el lenguaje del Apocalipsis, ¿no? Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los que reinan en todas las sociedades y en todas las familias. Se sufrirán penas físicas y morales. Por tanto, en la medida que los pecados aumentan, Dios permite la división. Dios permite que no nos entendamos. Dios
aleja la paz verdadera, que es la tranquilidad en el orden, como dice Santo Tomás, ¿no? Tranquilidad, ¿no? La verdadera paz, la que da el Señor. Yo os doy mi paz, no como la da el mundo, que no, esa no es paz, esa es otra cosa, pacifismo, que no tiene nada que ver con la paz. La sociedad está en las vísperas de las plagas más terribles y de los grandes acontecimientos. Hay que esperar ser gobernado por una vara de hierro y beber el cáliz de la cólera de Dios. Que el vicado de mi hijo, el soberano pontífice Pío IX, no salga más de Roma después de 1959. Pero que sea firme y generoso, que combata con las armas de la fe y del amor, yo estaré con él. Que desconfíe de Napoleón, su corazón es doble, y cuando querrá ser a la vez papa y emperador, enseguida Dios se retirará de él. Italia será castigada por su ambición al querer sacudirse el yugo del Señor de los señores. También ella será entregada a la guerra, la sangre correrá por todas partes. Las iglesias serán cerradas o profanadas. Los sacerdotes, los religiosos serán expulsados. Se los hará morir y morir de una muerte cruel. Muchos abandonarán la fe y será grande el número de los sacerdotes y religiosos que apartarán de la verdadera religión. En estas otras personas habrá incluso obispos. Que el Papa se cuide de hacedores de milagros, pues ha llegado el tiempo que los prodigios más asombrosos tendrán lugar sobre la tierra y los aires. Son los prodigios que no milagros que el demonio puede hacer, claro, con su capacidad cuando Dios le permite. Justo. En el año 1864 Lucifer, con un gran número de demonios, serán soltados del infierno. Aquí está la famosa profecía que coincide con la visión de Papa León XIII, que da lugar al exorcismo famoso, ¿no? Sí. Serán soldados del infierno, abolirán la fe poco a poco, incluso en las personas consagradas a Dios. Los cegará el demonio, de tal manera que a menos que una gracia particular reciban, estas personas tomarán el espíritu de esos ángeles malos. Muchas casas religiosas perderán totalmente la fe y perderán muchas almas. Es estremecedor, ¿eh? Hay más, pero no hay sé más, pero si hay alguna que dé esperanza. La dosis es fuerte. No, sí, esto, perdón que lo diga así, pero... es que prácticamente así como Fátima termina... Esto ya hay que tener no sé, una gracia muy fuerte para... Sí. ¿Verdad? Entonces, aquí una parte muy esperanzadora. Jesucristo será servido. Es muy heavy, como se dice ahora, ¿no, padre? Sí. Es muy heavy todo esto. Demasiado. Demasiado. Jesucristo será servido, adorado y glorificado. En todas partes florecerá la caridad. Se habla ya del triunfo del reino de María. Sí. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia. Todo ya la visión de San Luis Guillón de Montfort, reino de María, ¿no? El brazo derecho de la Santa Iglesia, que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa, imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado en todas partes y los hombres harán grandes progresos en la fe, porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo y los hombres vivirán en el temor de Dios. Y así, esta es la parte más esperanzadora. Yo creo que basta por aquí la salida. Que de profecías ya hemos visto bastante. Servidos, ¿no? Habría para muchas otras. Bueno, así también tiempos. Las personas que nos están escuchando y que le están escuchando, pues ya luego, pues ellos que vayan pueden buscando, buscar, ¿verdad? Y vayan leyendo. Hoy en día se consigue mucha cosa. Usted ha dado ya una serie de profecías importantes, pero también quería pues que nos diga un poco en estos momentos, bueno, dos cosas. ¿Estamos en los últimos tiempos, padre? Estamos en los últimos tiempos. No es el final del mundo. No, el final del mundo. La gran diferencia entre los últimos tiempos y el final del mundo, como deja muy claro San Luis Guillón de Montfort, es el final de lo que el doctor Pino llama el proceso revolucionario. O sea, la revolución que lleva ya 6 siglos destrozando la cristiandad y en su parte humana la Iglesia, está llegando al apogeo, que es la quinta revolución, la satánica, y va a venir un basta de Dios ante la maldad creciente y dominante.
ese basta de Dios coincide, a nuestro entender, y con todo el espíritu de las profecías que hemos analizado y las que quedan por analizar, coincide con el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Los últimos tiempos son estos. Es un final de era histórica y un giro de página que da lugar a la era marial, el reino de María, el triunfo del Inmaculado Corazón de María profetizado por la Virgen de Fátima. El fin del mundo, según el Catecismo, es la vuelta de nuestro Jesucristo definitiva, la segunda y definitiva, la parusía, y el juicio final. Esa es la segunda venida de Jesucristo, que es el fin del mundo, fin de la historia, juicio final. Tenemos el juicio particular, cada uno de nosotros, cuando nos morimos, en el instante que se da la separación del alma del cuerpo, es juzgada la persona y salvada o condenada. Y existe el juicio final, que es un juicio, por así decir, es social, es que todos veremos todo y Dios da la sentencia final, como nos describe el Apocalipsis, ¿no? Entonces, un kit de supervivencia. ¿Qué lenguaje tan actual? Sí. Kit de supervivencia, no para un apagón de luz, ni para una riada solo, sino para todo lo que se está avecinando. Y estamos viviendo el apagón. La providencia ha querido que lo vivamos, creo, con el espíritu sobrenatural, como un aviso, como una preparación de lo que puede ser este mundo globalizado, que parece que tiene tantas ventajas, tantos beneficios, tantas maravillas, pero que con un apretar de botón se para todo. Entonces, lo malo de esa situación es el apagón de la fe. Justo. Ese es el gran problema. Y para nosotros tener un kit de supervivencia, tenemos que tener, como dice el Evangelio, de la parábola de las vírgenes prudentes, la lámpara encendida. ¿Qué significa la lámpara encendida? Vivir en estado de gracia de Dios siempre. Ah, Padre, es que yo he caído. Confesión. Claro. Volando. No te acuestes en pecado mortal nunca. ¿Y qué significa las alcuzas llenas de aceite? La vida interior. Ese rosario que nunca debe faltar. El rosario es la devoción que el cielo más nos ha aconsejado, más nos ha pedido y más nos ha prometido, que a través de su práctica nos va a bendecir y dar gracias. Entonces, vivir con las alcuzas llenas, sacramentos, comunión. Yo comulgo los domingos, me parece excelente, pero tienes que comulgar más. Claro. Porque si yo quiero ir de Madrid a Santiago de Compostela andando, no me voy con una barra de pan solo. Yo no sobrevivo una barra de pan para llegar a Santiago. Necesito alimentarme todos los días. Así es. Al máximo. El demonio está suelto. Y el demonio es ángel. Y Dios me da los instrumentos, un kit de salvación, para yo vencer ese demonio con la gracia de Dios. Yo no puedo, por mis fuerzas, lo dice el Catecismo, el hombre no puede pronunciar con devoción el nombre de Jesús y de María sin una gracia de Dios. Yo no puedo vivir en estado de gracia, cumplir los 10 mandamientos y buscar la perfección mucho más, sin un refuerzo, una vida coherente, interior, de mucha gracia. Entonces, y ese kit de salvación, esa alcuza llena, pasa por algo fundamental que pidió sobre todo la Virgen en Fátima, que es la consagración. Esta consagración, de forma un poco gráfica, un servidor lo suele decir, la expresión que es una especie de visado para poder atravesar la frontera de la prueba que estamos viviendo. Si yo quiero vivir con espíritu sobrenatural, los apagones, las guerras, las convulsiones, las epidemias, todo lo que las profecías nos cuentan que va a venir, debo estar consagrado. O sea, es como ponerte un chaleco antibalas. Exactamente. O sea, una protección, alta protección. Que es el manto de la Virgen. Justo. Estar bajo su manto. Bajo su manto. Y el demonio, nosotros no medimos. Pero hago una analogía. Cuando yo oigo decir que alguien se ha consagrado al demonio, me asusto, ¿no? Madre mía. ¿Por qué? Porque mi fe me hace ver el alcance de una consagración al demonio. Pues en sentido contrario, el demonio se asusta cuando ve que alguien se va a consagrar a la Virgen. Y si encima es una familia, un matrimonio, una familia, una ciudad, un pueblo o la mayoría, tiembla. Tengamos la certeza, la fe absoluta de que el demonio tiembla. Nosotros, consagrándonos a la Santísima Virgen,
que es en el fondo la consagración a Jesucristo, por las manos de ella. Participamos de la profecía del Señor en el Génesis. Ella te aplastará la cabeza. Qué honra, qué alegría, qué salvación, qué seguridad. Saber que con esa consagración yo me vinculo de la forma más radical y segura posible con el cielo. Y que además la Virgen, como madre que es nuestra, pues como yo soy madre y bueno, pues dices, es que proteges, ¿no?, a tus hijos y es lo que quieres. Es lo que ella quiere. O sea, tenemos el mejor kit de supervivencia que podemos tener. O sea, lo que usted ha dicho, ¿no? O sea, el estar en gracia de Dios, rezar el rosario. Y todos los días, ¿eh? Todos los días, sin faltar. No solo el mes de mayo, claro. ni el domingo. Exacto. Y muchos sacramentos. Y lo importante del día del apagón para mí fue que yo les decía a todos en casa, podemos ir a misa. Es una bendición. Claro. No hay luz. Tenemos la luz. Claro. La luz es Jesús, ahí le tenemos. Medio fue catacumba. O sea, para mí fue una misa especial, de verdad. Sí, con mucho sabor. Sí. De vivir simbólicamente la situación de falta totalmente de luz de hoy en día. Y es lo que ese es el kit de supervivencia, por no hay supuesto. otro. Y esa consagración a la Virgen cuanto antes, porque no sabemos el día y la hora. Claro. Pero tenemos que estar consagrados. Exacto. Debemos estar consagrados sí. por nuestro propio interés. Si la Virgen condicionó las guerras mundiales, la expansión de los errores de Rusia, que es el comunismo, a esa consagración del mundo, especialmente Rusia, ¿no? Es porque está vinculada a esa consagración torrentes de gracias. Pues nada, un llamamiento a todos los católicos a consagrarnos, a que en este momento además tan importante, ¿no?, este cónclave que vamos a tener, ¿no?, tan decisivo, ¿no? Pues tan decisivo, ¿verdad? Y tan importante, pues bueno, pues además lo están pidiendo ellos, los cardenales, que recemos. Pues ¿qué podemos rezar? Pues lo mejor, pues a la Virgen, ¿no? Es que mes de mayo, mes de la Virgen, su día el 13 de mayo, o sea, que es que vamos, lo tenemos más claro agua. Más claro no ha podido hablarnos. Tal cual. Así que, bueno, padre, yo creo que ha sido pues como una clase magistral, vamos. La gracia toca, ¿no? Entonces, si nosotros repetimos lo que ella quiere que repitamos, ella bendice. Totalmente de acuerdo. Bueno, ha sido una maravilla tenerle, de verdad. Gracias por la invitación. Una clase auténtica, magistral, de verdad. Me ha encantado. Espero que haya ayudado. Sí. Ayuda a los que nos oyen para... Nos ha ayudado seguro. A mí, desde luego. Aumentar la fe, la esperanza y sobre todo el amor de Dios y el amor a la Iglesia. Así es. Bueno, queridos amigos de Sin Rodeos, pues ya lo habéis visto. Ha sido una clase magistral del padre José Francisco, perdón. Y siempre le llamo Francisco, no sé por qué, pero yo ya le he bautizado, pero bueno. Pero... No dejemos mal a San José. No, por eso, San José primero. Así que se lo agradecemos muchísimo. Y ya lo sabéis, el kit de supervivencia ya sabemos cuál es. Estar en gracia de Dios, rezar el rosario, muy importante, y bueno, pues poder ir a misa y recibir a Jesús como Dios manda, ¿no? Y consagrarnos a la Virgen en esa consagración tan especial de los 33 días, ¿no? Bueno, que Dios os bendiga a todos y nos vemos el próximo martes.